Todavía seguía pagando la renta de un departamento del que me habían pedido que me fuera por un tiempo. Atrapada en ese limbo entre su petición y mi siguiente paso, mi hijo me dijo que era algo temporal. Su esposa embarazada necesitaba espacio. Su familia tenía que estar cerca. Sería más fácil para todos si yo me hacía a un lado un rato. Las palabras sonaban calmadas, casi razonables. Lo que vino después fue más callado y más cortante. Igual se esperaba que yo siguiera pagando. La historia que están a punto de escuchar es una obra ficticia creada por el equipo de escritores del canal H2 Historias. Está inspirada en situaciones de la vida real para transmitir lecciones sobre la familia, las emociones y los valores humanos. Todos los personajes y eventos son ilustrativos. Me llamo Belinda Ramírez. Tengo 68 años. Vivo de una pensión fija que me gané después de décadas de trabajo constante, ahorrando con cuidado y sin pedir mucho. Nunca he sido rica, pero siempre he sido confiable. Cuando mi hijo me dijo que estaba pasando apuros después de que le recortaran las horas, le ofrecí ayuda antes de que terminara de explicarme. Así me criaron. Uno ayuda a los hijos cuando tropiezan. No se lleva la cuenta. El contrato del departamento en Monterrey estaba a nombre de él. Nunca pedí que me agregaran. Cada mes, yo transfería la renta de mi cuenta a la suya. Me parecía más sencillo así, más limpio, como un favor que se acabaría solo cuando él volviera a estabilizarse. Al principio, había agradecimientos. Luego, llegaron las suposiciones. Aparecían compras del supermercado sin avisar. Los invitados se quedaban más tiempo. Las conversaciones cambiaron y ya no me incluían. Solo me informaban después de que ya hubieran decidido todo. Noté que elegía mis palabras con más cuidado, que me movía por los cuartos con más sigilo. Me dije a mí misma que era el estrés, un matrimonio nuevo, un bebé en camino. Me adapté, como hacen las madres, encogiéndome un poco sin anunciarlo, para cuando mi hijo me pidió que me fuera. La petición no salió de la nada. Llegó como el último paso en un patrón que yo había estado ignorando. Al principio, mi hijo me agradecía cada mes, no a gritos, no con mucho sentimiento, pero lo suficiente para que las transferencias se sintieran recíprocas. Un mensaje rápido, un gesto en la mesa de la cocina. Luego, los agradecimientos dejaron de llegar. Una tarde, mencioné la cuenta de la luz. Subió otra vez este mes, dije, manteniendo el tono ligero. No levantó la vista del celular. Sí, todo está caro ahorita. Eso fue todo. Ni una pausa, ni un reconocimiento de que yo estaba cubriendo más que la renta. La conversación siguió sin mí. Su esposa empezó a reorganizar el departamento, movió los muebles de la cocina, desapareció la silla que yo usaba todas las mañanas, se fue al cuarto. Cuando pregunté dónde estaba, ella sonrió amable. La acomodamos para hacer espacio para el bebé. Va a ser solo temporal. Asentí y lo dejé pasar. Los planes para la cena cambiaban sin aviso. Aparecían amigos en la mesa. Sus papás se quedaban más noches. Cuando pregunté cuánto tiempo se iban a quedar, mi hijo lo quitó de encima. No más hasta que las cosas se calmen. Tú entiendes. Yo entendía. O me decía que entendía. Una vez, sugerí que platicáramos de los gastos, las compras, los servicios, los costos compartidos. Suspiró, no enojado, solo cansado. Mamá, estamos lidiando con la mudanza, el embarazo y la familia. Podemos no hacer drama de cada detalle ahorita. Esa palabra todo cayó más pesada de lo que él quiso. Dejé de sacar el tema. Ajusté mis rutinas. Comía más tarde. Hablaba más bajito. Empecé a sentirme como una visita que se había quedado de más, cuidando no pedir más que un vaso de agua. La ayuda se había convertido en obligación sin que nadie notara el momento exacto en que pasó. El anuncio llegó en una tarde tranquila, dicho como si explicara todo lo que ya estaba pasando. Vamos a tener un bebé, me dijo mi nuera, con una mano en la panza y la otra ya en el celular. Su voz tenía un brillo cuidadoso, como si lo hubiera ensayado. Mi hijo estaba a su lado.
sonriendo demasiado rápido. Los felicité. Lo sentía de verdad. Un bebé cambia a una familia. Yo lo creía entonces, esa misma semana. Llegaron sus papás con maletas para quedarse. «No más un ratito», explicó ella, ya colgando sus abrigos en el closet del pasillo. «Necesito a mi mamá cerca ahorita». Mi hijo agregó: «Así se relaja más». Pregunté cuánto tiempo pensaban quedarse. Se encogió de hombros, hasta que las cosas se sientan estables. El departamento cambió de la noche a la mañana. El sofá se convirtió en cama. La cocina se llenó de manos extras y opiniones más fuertes. Cuando mencioné el ruido, su mamá rió suave. «Está embarazada. El sueño es complicado». Platicé con el administrador del edificio después de que apareció un aviso en la puerta sobre los límites de ocupación. Él pidió un permiso temporal, mirando su panza, y dijo: «Estas situaciones familiares las manejamos caso por caso». Después de eso, nadie me preguntó nada. Movieron mi silla para hacer espacio para un catálogo de cunas extendido en la mesa. Reacomodaron mis compras para dar lugar a gustos nuevos. Las pláticas empezaban sin mí y terminaban cuando yo entraba al cuarto. Una tarde, intenté poner un límite. «Yo sigo pagando la renta aquí». Le recordé a mi hijo, manteniendo la voz firme. «Necesito ser parte de las decisiones». Exhaló lento y paciente, como hacen los papás con los niños. «Mamá, por favor, esto ya no se trata de ti. Solo queremos hacerlo mejor. Por el bebé». Esa frase cerraba todas las puertas. Se instaló en el departamento como una regla que nadie necesitaba escribir. De ahí en adelante, mi lugar en el cuarto era más chico, mi voz más baja, mi presencia condicional. Esperó hasta que el departamento estuviera en silencio. Sus suegros estaban en el cuarto, la tele baja, el zumbido llenando las pausas que nadie quería nombrar. Él se paró junto a la barra, las manos apoyadas firmes, como si se estuviera sosteniendo. «Mamá, tenemos que platicar». Asentí y me senté. Ya sabía que no iba a ser sobre la cena o los mandados. Mantuvo la mirada en el fregadero. «Con el bebé que viene, las cosas se están poniendo apretadas. Hemos estado pensando en el espacio». Dejé que las palabras se asentaran. «¿Espacio para quién?» «Para nosotros», respondió, sin levantar la vista. «Para ella, para sus papás, no más por un rato». Un rato se había convertido en una palabra que cambiaba de forma en ese departamento. Se estiraba cuando convenía y se encogía cuando la cuestionaban. «Yo puedo hacer ajustes», ofrecí. «Ya lo he hecho». Sacudió la cabeza. «No es eso lo que quiero decir». Su esposa estaba cerca de la puerta, brazos cruzados, mirando al piso. No intervino, no se apartó. «Nos ayudaría si buscaras otro lugar donde quedarte», siguió. «No más hasta que las cosas se calmen». Esperé lo que faltaba. Llegó rápido, como si lo hubiera practicado. «Y la renta», agregó bajito. «El contrato no se ha actualizado todavía, así que necesitaríamos que siguieras cubriéndola un par de meses más, hasta que todo se arregle». El cuarto se quedó quieto. Escuché mi propia respiración antes de atreverme a hablar. «¿Quieres que me vaya?», dije con cuidado, «y que siga pagando un lugar donde ya no voy a vivir». Por fin me miró, los ojos cansados, casi suplicantes. «No es así. Sabes que apreciamos todo lo que has hecho». Su esposa cambió el peso de pie, pero siguió callada. Su silencio decía más que cualquier discusión. «Vivo de mi pensión», le recordé. «He planeado mi vida con cuidado». «Somos familia», respondió, como si eso lo explicara todo. «Ya lo resolveremos después». Después llevaba meses tragándose mi presente. Me paré y sentí que el cuarto se inclinó. No de coraje, sino de la certeza callada de que esta decisión ya estaba tomada. Mi presencia era el estorbo. Mi dinero era la solución. Me recompuse sin alzar la voz. No discutí. No pedí tiempo. Entendí lo que me estaban pidiendo, aunque nunca usaran la palabra. Empaqué temprano la mañana siguiente, antes de que nadie despertara.
no porque tuviera miedo a un enfrentamiento, sino porque no quería uno. Doblé mi ropa con cuidado, como siempre, manteniendo los movimientos silenciosos, precisos. Cada cosa entró en la maleta sin dudar. No hubo debate sobre lo que era mío. Me llevé los platos que había comprado con mi dinero, uno por uno, la tetera, la lámpara junto a la silla que antes era mía, mis documentos, mis medicinas, el suéter que guardaba junto a la puerta. No toqué nada más. No quería que pensaran que me llevaba algo que no era mío. Mi hijo pasó por el pasillo una vez, celular en mano. Se detuvo, viéndome cerrar la maleta. «No tienes que apurarte», murmuró. «Podemos platicar después». Mantuve la vista en el cierre. «Estoy bien». Eso fue todo. Su esposa se quedó en el cuarto. La oía moverse, abriendo cajones, el sonido bajo de su voz en una llamada. No salió. No necesitaba hacerlo. El cuarto que renté al otro lado del río era chico, limpio y temporal. Eso bastaba. Bajé la maleta y me senté en la orilla de la cama, dejando que el silencio se asentara. Antes de salir del departamento por última vez, dejé la llave en la barra, sin nota, sin explicación. Todo lo que necesitaba entenderse ya estaba claro. Cerré la puerta sin voltear, llevando solo lo que me había ganado y eligiendo no pelear por lo que ya había perdido. Ya había pagado 2 meses por adelantado antes de irme. No era generosidad, era costumbre. Siempre pagaba temprano. Siempre trataba de facilitar las cosas antes de que pidieran. Cuando revisé mi cuenta esa primera semana en el nuevo cuarto, me dije que el adelanto les daría tiempo para ajustarse. Mi pensión llegaba el mismo día de siempre. El monto no había cambiado, pero con la renta extra y los gastos de vivir, casi la mitad se iba antes de que pudiera planear nada más. La renta de mi cuarto, las medicinas, las compras. El margen que guardaba para emergencias ahora era más delgado, y lo sentía cada vez que abría la app del banco. Mi hijo llamó después del primer mes. Su voz sonaba casual, casi alegre. «Todo bien con la transferencia, pagué en por adelantado». Le respondí. «Lo sabes». «Ah, cierto». Una pausa. «Entonces nos hablamos después». Después volvió a sonar en mi cabeza esa noche, como siempre. Me quedé despierta contando meses en lugar de borregos, imaginando qué tan rápido se acaban los ahorros cuando finges que no hay límites. Había planeado con cuidado para no convertirme en carga. De algún modo, me había convertido en una de todos modos, solo que no para mí. El segundo mes pasó en silencio, ni llamada, ni mensaje. Su silencio continuo sugería que no estaban peleando el arreglo por ahora. Cuando se acercó el tercer mes, miré la pantalla de transferencia más tiempo del necesario. Mi dedo flotaba. Pensé en el bebé, en la palabra familia, en cómo mi hijo me había visto de reojo mientras pedía mi dinero. Pensé en cómo se me apretaba el pecho cada vez que imaginaba decir que sí otra vez. No le di enviar. La culpa llegó rápido, siempre llegaba. Me decía que estaba siendo dura, que eso no era yo. La dejé hablar hasta que se cansó. Luego miré los números de nuevo. No se doblaban por sentimientos. Una semana después, mi hijo mandó mensaje. ¿Se atravesó algo con la renta? No, le escribí. Nada se atravesó. Bajé el celular y preparé té. Manos firmes, corazón latiendo fuerte, por primera vez desde que todo cambió. Sentí que el equilibrio se movía hacia algo sólido. No estaba castigando a nadie. Estaba protegiendo la vida que me quedaba. El silencio no llegó de golpe. Se estiró, día tras día, hasta que me di cuenta de cuánto había pasado desde que mi celular se iluminó con el nombre de mi hijo. Pasaron semanas sin llamada, sin saludos, sin noticias. El espacio que dejó parecía intencional. Platiqué con mi hermana una vez en ese tiempo. Me preguntó, con cuidado, ¿has sabido algo de él? No últimamente, respondí. Dudó. A lo mejor están nomás ocupados. Dejé esa explicación ahí sin recogerla. Ocupado todavía deja espacio para un mensaje. Pasó otro mes. Aprendí mi rutina en el cuarto nuevo. Los días de trabajo terminaban tranquilos.
cocina para uno. Dejé de esperar que sonara el teléfono y noté cuánto más ligero se sentía mi pecho una vez que lo hice. Cuando me topé con la vecina de abajo, me preguntó si mi familia vivía cerca. Asentí. Sí viven. Qué bueno, dijo. Ayuda a tener gente cerca. Sonreí y cambié de tema. Para el tercer mes, el patrón era claro. No me extrañaban, no preguntaban por mí. Cualquier preocupación que hubiera existido antes estaba atada a un calendario de transferencias, no a una relación. Darse cuenta dolió menos de lo que esperaba. Llegó suave, como una verdad que había estado rodeando años sin nombrar. Había sido útil, había sido confiable. No había sido esencial como yo creía que las madres siempre eran. Cuando terminó el cuarto mes, la esperanza ya se había apagado sola. Lo que quedó era más callado y más firme. Ajusté mis expectativas y encontré algo parecido a la paz al saber exactamente dónde estaba parada. La llamada llegó tarde en la tarde. Justo cuando terminaba mi té, supe quién era antes de contestar. Su voz traía un filo que no había oído antes. Mamá, tenemos un problema. Empezó. Las palabras tropezando unas con otras. El dueño ha estado llamando. Dejó un aviso en la puerta. Escuché sin interrumpir. Habla de desalojo. Siguió. Nomás necesitamos un poco de ayuda para pasar este mes. Un mes más. Luego ya alcanzo. Tomé aire. Tuvieron 4 meses. Respondí. Yo pagué 2 por adelantado. Lo sé, insistió. Las cosas se complicaron nomás. De fondo, oí un llanto suave. Su esposa murmuró algo, voz baja y urgente. El sonido me apretó algo en el pecho. Está agotada, agregó rápido, enmarcándolo como preocupación por la casa. El bebé ha estado inquieto. Por favor, no le sumemos más estrés ahorita. Ahí estaba, puesto con cuidado entre nosotros. ¿Puedo transferirlo esta noche? Siguió presionando. Te lo devuelvo. Sabes que sí. Cerré los ojos e imaginé la pantalla de transferencia, los números familiares esperando mi dedo. La costumbre tiró de mí. Años de arreglar las cosas antes de que se rompieran se acercaron. Ya no tengo margen para eso, le dije. Mi pensión no estira tanto como crees. Siguió silencio. Luego un tono más duro. ¿Entonces vas a dejar que esto pase? No estoy dejando que pase nada. Respondí. Yo me hice a un lado. Ustedes dieron un paso al frente. Su respiración salió cortante. Somos familia. Lo somos. Acepté. Eso no cambia los límites. Bajó la voz, casi suplicando. No más esta vez. Pensé en el cuarto que rentaba, el presupuesto cuidadoso en el refri, las noches tranquilas que había reconstruido pedazo a pedazo. Pensé en lo fácil que un sí borraría todo eso. No puedo, le dije. Ya no. La línea se quedó callada. Cuando habló de nuevo, el calor se había ido. Bueno, murmuró. Ya sabemos en dónde estamos parados, después de colgar. Mis manos temblaron un momento, luego se calmaron. No me sentía orgullosa, no me sentía cruel. Sentí que el peso se levantaba un poco, como cuando dejas de cargar algo que nunca fue solo tuyo. No abrí el mensaje de inmediato. Ya sabía que era antes de que mi dedo tocara la pantalla. Lo había leído meses antes, tarde una noche, cuando todavía intentaba entender cómo todo se había deshecho tan rápido. Era de mi nuera, corto, casual, seguro. No te preocupes tanto, había escrito. Ya estás en una edad en que deberías estar descansando, no estresándote por el dinero. Ahora nosotros nos hacemos cargo del departamento, y el bebé es lo primero. Siempre has sido buena para ayudar. Déjanos manejar las cosas. Recordé mirar esas líneas hasta que se me borraron, descansando, ayudando, como si mi vida ya estuviera en tiempo pasado, como si el dinero que gané durante décadas perteneciera al que más lo necesitara en el momento. En ese entonces, no respondí. Me dije que era joven, que el embarazo hace que uno diga cosas sin cuidado. Guardé el mensaje como algo frágil que no quería tocar otra vez. Después de la llamada de mi hijo,
después del esfuerzo en su voz y cómo se endureció cuando no cedí. Abrí el mensaje una vez más. Esta vez lo leí despacio. No había disculpa escondida entre líneas, ni duda, solo certeza de que yo me adaptaría, de que siempre lo había hecho. No escribí respuesta, no agregué explicación ni defensa. Seleccioné el mensaje y lo reenvié. Se lo mandé a Rafael, el tío de mi hijo. Siempre había sido al que todos escuchaban, práctico, justo, el que llamaban cuando las cosas necesitaban arreglarse sin ruido. Unos minutos después, sonó mi celular. Belinda, empezó, voz baja. Esto es real, sí, respondí. Así me llegó exactamente. Exhaló lento. Ya veo. Eso era todo lo que necesitaba. Eso era todo lo que ofrecí. La siguiente llamada fue de mi hijo, más cortante que antes. ¿Por qué hiciste eso? No lo escribí yo, respondí. Solo lo compartí. No tenías derecho. Pagué ese departamento meses después de que me pidieran irme. Le dije. Tenía todo el derecho de ser honesta. Se quedó callado, no a la defensiva, no suplicando, callado de una forma que me dijo que el piso se había movido debajo de él. Bajé el celular después de colgar. Mis manos estaban firmes. No había alzado la voz. No había acusado a nadie. La verdad, había hecho lo que siempre hace cuando por fin la dejan pararse sola. Las consecuencias no llegaron con gritos. Llegaron calladas, a través de otras personas. Rafael llamó 2 días después. Se están mudando, me dijo. Tu hijo no tuvo opción. Van a terminar el contrato. Sus suegros ya empacaron. Le agradecí y colgué. Esa fue la última vez que hablé de trámites con alguien. Mi hijo me buscó una vez más después de eso. Su voz sonaba plana, sin urgencia. Ya veremos qué hacemos, murmuró. Más para sí mismo que para mí. Espero que sí, respondí. De verdad lo espero. No había nada más que agregar. No llegó disculpa, ni explicación. Los dos entendíamos qué se había derrumbado y qué no. Pasaron semanas. Mi vida se mantuvo chica y firme. Pago mi propia renta. Cocino lo que me gusta. Duermo sin prepararme para el ruido de las necesidades de otros. La distancia duele, pero también protege algo frágil dentro de mí que se había desgastado durante años. Una tarde, mi hermana vino de visita. Me vio regando la planta junto a la ventana y sonrió. «Te ves más ligera. Me siento más clara», respondí. Antes de irse, me apretó la mano. «No perdiste a tu familia», susurró. «Solo dejaste de dejar que te quitaran todo. Eso se me quedó. Si esta historia les llega, tómense un momento para darle me gusta, dejar un comentario o suscribirse. A veces compartir es como nos recordamos que poner límites no es crueldad. Aprendí que el amor sin límites se convierte en permiso. El respeto no llega porque das más. Aparece cuando por fin dejas de hacerlo. No busqué venganza. Recuperé mi vida.